¿Qué va a ser? Bueno, ya estamos todos conectados. Vamos a Leciano nuevamente. Vamos a empezar la segunda parte. A ver. Pongo la pizarra. A ver. Entonces, conclusión. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir poniendo conclusión. Supongamos ahora que tenemos el T de tita. Lo voy a volver a escribir. Fíjense que de tanto escribirlo ya uno después lo memoriza, ¿no? Recuerden que el lesiano es un determinante, quiere decir que es un número. ¿Está claro, no? No es una matriz ni nada. Todo esto son cosas, son todos números esto, positivos o negativos. A ver, miremos qué pasaría si el lesiano es negativo ahora. Negativo lo estamos poniendo con amarillo. Mire, esto es positivo, seguro. Esto es positivo. Ah, no, positivo lo estábamos poniendo, a ver, con verde, al revés. Con amarillo el positivo. Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Y ahora supongamos que el lesiano fuera negativo. Miren una cosa. ¿Qué nos faltaría saber qué signo puede tener el T de tita cuando el lesiano es negativo? Miremos lo siguiente. Si el lesiano es negativo, ¿qué pasa si el signo de la derivada segunda fuera positivo? El primer término daría positivo, ¿no? Positivo, sí. Y el Claro. segundo término daría más por menos. ¿Qué daría? Negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Como esto es positivo, no altera en nada lo que diga acá adentro, porque algo positivo, por lo que yo diga acá adentro, no va a pasar nada. Quiere decir que estoy sumando algo positivo a algo negativo. Quiere decir que esta derivada segunda no me está diciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está alternando entre un término positivo y uno negativo. Y el T de tita está marcando el incremento hasta donde acopla el polinomio, ¿no? El polinomio a la función, al campo escalar en este caso. ¿Se entiende? Conclusión, esto me está diciendo que esto oscila entre una parte positiva y una parte negativa. Es decir, que si oscila entre algo positivo y algo negativo, quiere decir que no es ni del todo así, quiere decir que puede ser una cosa así, ¿no? Porque está oscilando entre algo positivo y algo negativo. ¿Está bien? Miremos al revés ahora. Miremos si el lesiano sigue siendo negativo, pero la derivada segunda es negativa. ¿Qué pasaría ahí? Me daría positivo y oscila entre dos negativos. Miremos bien. Si este primer término quedaría Negativo. negativo, porque si es negativo, esto es positivo, el u cuadrado es positivo, con el negativo me da negativo. Y este segundo término que me Segundo daría. sería positivo. Este segundo término me da positivo, no me da los dos negativos, Sara. Y si yo sumo, vuelve a oscilar, pero oscilaría para el otro lado con la función. Pero ¿saben cómo oscila? Oscila así, miren, oscila así y oscila así, pero en distintos planos. Esto en un plano y esto en el otro haría que la función oscile cuando pasa esto. Quiere decir, formaría una silla. Ahora cuando hagamos un ejemplo lo van a ver. Formaría una silla cuando el lesiano hace esto. O sea que cuando el lesiano negativo no importa cuánto vale la derivada segunda, porque ¿qué produce?
un oscilamiento independientemente del valor de la derivada segunda. O sea que con el hessiano negativo, el punto que se genera en la función es un punto silla o de ensilladura, se llama. O sea que no hay ni un máximo ni un mínimo, es un punto silla. Entonces tenemos, porque el t de tita es positivo o negativo alternadamente. ¿Está claro? Entonces tenemos puntos máximos hessiano en el punto positivo, derivada segunda de f respecto de x dos veces en el punto positivo. Mínimos hessiano de f positivo, derivada segunda de f respecto de x dos veces en el punto negativo. Estos puntos máximos o mínimos en el análisis de un campo escalar se llaman puntos elípticos. Tienen nombres. O sea que un punto máximo mínimo es un punto elíptico en un campo de R2 en R. ¿Está claro? Después tenemos los puntos silla o ensilladura. El hessiano de f en el punto es negativo. Y los puntos de ensilladura se los llaman puntos hiperbólicos. Y me falta una situación. ¿Cuál me falta? Que el hessiano sea cero. ¿Cómo? Que el hessiano sea cero. Perfecto, pero alguien iba a decir otra cosa antes. Yo que no entendía lo que había puesto silla o, porque estoy copiando y no llego. Ahí estamos. Listo. Gracias. Silla, como lo quieran llamar. Porque se forma una silla. Muy bien. Miremos el caso del hessiano cero. No lo voy a volver a escribir porque no tengo ganas. Así que vamos a borrar. Si el hessiano vale cero, ¿qué pasa con el t de tita? Y el segundo término se anularía. Chau todo esto, ¿no? Claro. Porque si esto vale cero, todo esto desaparece. ¿Qué queda? Depende del signo de la derivada segunda de x dos veces. Claro, pero ¿qué estaría pasando? Si depende de esta derivada, quedarían incrementos de tita, todos positivos, porque los incrementos de tita, ¿dónde estarían metidos? ¿Dónde estaría el ángulo? Estaría en un cuadrado nada más. O sea, todos los que dependía de tita, desaparece. No sé si se dan cuenta. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el ángulo... Claro, porque teníamos el seno nomás. ¿Cómo? Que teníamos el seno que dependía de tita antes y ahora ya no. Exacto, teníamos el seno que ahora no lo tenemos más. El ρ es fijo, quiere decir que acá aparece el término, acá aparecen los valores que dependen de tita. Solamente, y que siempre, como esto es un trinomio perfecto, esto siempre es positivo. Quiere decir que este t de tita siempre crece, siempre es positivo. ¿Se dan cuenta que todo esto es positivo? Ahora, pero eso va a ser positivo fijando la derivada segunda respecto de x. ¿Se dan cuenta? Porque el hessiano ya no está más. Entonces, si el hessiano vale 0, esta derivada, que depende de x, fija la relación con respecto a 0 a esto. Esto no me dice cuánto es el incremento, porque el incremento depende de todo el término de la derivada segunda. Y acá se me está anulando una parte de ese término. No sé si se dan cuenta. Sí, Porque sí. esta parte que me está quedando algo parecido a lo de una variable.
quiere decir que si me está quedando algo parecido a una variable, me estaría quedando algo así como una parte, pero eso no me está diciendo nada de la superficie, me estaría dando como una especie de curva de corte. ¿Se entiende lo que digo? O sea que esto no dice nada. O sea que cuando el hessiano es 0, esta teoría no me sirve para saber qué hay. Cuando el hessiano es 0 puede pasar cualquier cosa, pero con esta teoría no alcanza para saber si hay un punto extremo de una función. Cuando el hessiano es 0 puede pasar, por ejemplo, que no haya nada, que haya un mínimo, un máximo, un punto de ensilladura como si fuera algún criterio de esto, pero que no se define de este criterio, o puede pasar que haya lo que normalmente se llaman conjuntos de máximos o conjuntos de mínimos. Por ejemplo, una función que haga esto. Entonces, en esta función, por ejemplo, una función que hace esto, ¿no? Acá abajo tiene un conjunto de mínimos que es la ecuación de una recta. Esa recta proviene de que, por ejemplo, fueran todas las derivadas segundas, porque el plano tangente estaría apoyado ahí, ¿ven? Sea todo positivo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, ahí tendríamos un caso de hessiano 0. O sea que cuando el hessiano es 0, no hay manera de saber de antemano, con esta teoría, cómo se comporta la función. O sea que cuando me toque un caso de hessiano 0 y quiero saber un extremo, tengo que graficar, mirar alrededor de un entorno, del punto, y ver qué pasa con el plano tangente. Lo mismo que pasaba con las derivadas cuando la función no era derivable, porque si ustedes tienen una función como el módulo de x y quieren saber si hay un mínimo, el criterio de la derivada no te sirve porque en este punto no es derivable. ¿Entiende? También pasa lo mismo acá. El hessiano 0, si vos tenés una función que hace esto, que es un plano así, ¿no? Una cosa que tiene un vértice, un pico, tampoco funciona. O un pico así, ¿no? Podría ser un cono invertido. Un cono, por ejemplo, en este punto no es derivable. O sea, no es diferenciable. Ahí, por ejemplo, podría suceder que el hessiano valga 0. ¿Se entiende? O sea, hay muchas situaciones que se pueden dar con el hessiano 0. Y ahí estamos mal. O sea que cuando me dan una función, lo mejor que me puede pasar es que el hessiano nunca me dé 0. Si no, tengo que recurrir a estrategias, ¿cómo es? A estrategias de análisis particular de la función. Sí, escucho, Vanessa, decime. No, pensé que lo mirás con un gráfico o lo puedes mirar como analíticamente como miramos cuando... Voy a hacer un caso, que lo voy a hacer la semana que viene como ejemplo, para cerrar el tema. Lo voy a preparar, donde voy a mostrar un caso de hessiano 0 y que tiene puntos críticos y mostrar cómo se pueden calcular. ¿Está? Okay. Los hessiano 0, los puntos que tienen hessiano 0, o sea, tenemos puntos, generalmente se los llaman cuasi máximos, palabra que a mí no me gusta. Esto le ponen los libros, cuasi mínimos, porque cuasi significa casi. Y en las matemáticas no hay nada casi. O es o no es. El hessiano de f es nulo. Estos puntos se llaman puntos parabólicos. Y ahí tenemos el cuadro completo para analizar. Si a mí me dicen que analice una función, un campo escalar, y quiero saber qué tiene, tengo estas posibilidades. La peor de todas es la última. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo donde se vea todo esto y que funcione. Y lo graficamos. Dale. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo entonces. Como dijo Napoleón, para entender las cosas nada mejor que un ejemplo. Y ganó la Revolución Francesa. ¿Qué les parece? Sabía de eso Napoleón. A ver, traje este ejemplo, miren. Voy a poner este campo x cuarta más y cuarta menos x cuadrado menos y cuadrado más 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Queremos ver, buscar libremente, sin ninguna condición, puntos extremos. Es decir, máximos, mínimos y puntos de ensilladura. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿cómo hacíamos en análisis 1 para hacer esta búsqueda? ¿Qué habría que hacer primero? Si esto fuera una función. Derivada primera. Claro, igual a 0. Y acá no tengo derivada primera. ¿Qué tendría que igualar a 0? El gradiente. Claro. El gradiente, que es lo que representa la derivada primera. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo que tener en cuenta que es un vector lo que tengo que igualar a 0. ¿Sí? ¿Está claro? De igualar el gradiente a 0, ¿qué me va a permitir obtener? Cuando yo igualaba la derivada primera a 0, ¿qué me permitía obtener? Resolviendo esa ecuación. La tangente. No, sí, perfecto. No Sí. obtenía la tangente, porque esto va en un... A ver, ¿qué obteníamos? ¿Qué buscábamos cada vez que igualábamos la derivada primera a 0? La tangente ya sabemos que es horizontal, o sea, no buscábamos eso. Todo lo Los que puntos estudiamos, donde la tangente es 0. los puntos. Mm. Muy bien, o sea, los posibles candidatos máximos o mínimos. Y o mínimos. O sea, los candidatos buscábamos. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Entonces ahora vamos a tener que igualar el gradiente a 0 y del gradiente igualado a 0 vamos a buscar los candidatos, Posibles, claro, los puntos. posibles puntos que yo tengo que analizar. Porque ¿con qué lo voy a analizar acá los posibles puntos? Antes lo analizábamos con el signo de la derivada segunda. Una vez que teníamos los candidatos, los sometíamos a la derivada segunda y le dábamos la categoría, máximo, mínimo, punto de inflexión o no sé qué antes, esto es un análisis 1. Acá es máximo, mínimo, punto de ensilladura. ¿Estamos de acuerdo? Cuasi máximo, cuasi mínimo, lo que cacho sea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Entonces primero buscamos, por eso hay que saber, a mí me da la sensación que saben hacer las cosas, pero no saben qué cacho están haciendo a veces. Buscamos los candidatos a presidente, no, a ser extremos. Eso es el gradiente de la función igualado a 0. A 0 vector, lógico. Entonces, la derivada de f respecto de x, la derivada de f de y, tiene que ser igual al 0, 0. A ver, ¿cuánto me da en este ejemplo la derivada de f respecto de x? Laray, larí, laray, la. Hola. ¿Nadie me puede decir eso? Tengo la función. ¿Cuánto da la derivada de f? 4x al cubo menos 2x. Ujú. El único que sabe eso es... Ah. ¿Y el resto por qué no me lo dice? 4x, otra lo mismo 4i con al y. cubo, 4i al cubo, menos 2i. Menos 2i. Muy bien. Y todo esto tiene que ser igual al 0, 0. O Y sea que al de cubo, porque ahora
un sistema de ecuaciones, desgraciadamente, no lineal. Por lo tanto, no me sirve nada de lo que aprendí en álgebra lineal porque este es un sistema no lineal. Y los sistemas no lineales no son tan fáciles de resolver. ¿Está bien? Pero este tiene una particularidad. Las X están en una ecuación y las Y están en la otra. Y los puntos acá no son puntos de una variable, sino que son acá. Son puntos del plano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que son puntos del plano? O sea, tengo que mirar cuántos puntos satisfacen este sistema de ecuaciones. De la primera ecuación puedo sacar factor común X. Me queda 4x cuadrado menos 2 igual a 0, ¿no? Y la Sí. segunda ecuación sería lo mismo. Quiere decir que lo que resuelvo arriba me va a dar abajo, porque es la misma ecuación, nada más que cambió la letra. Quiere decir que para que esto dé 0, la x puede valer 0, o 4x cuadrado menos 2 tiene que ser 0. Por lo tanto, la x puede valer también, acá tendría x1, por ejemplo. Acá tendría x2. Podría ser 2 dividido 4, sería raíz de 1/2, ¿no? Pero también podría valer menos raíz de 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y con la y puede pasar lo mismo. O sea que la y puede valer 0, la y puede valer raíz de 1/2 y la y puede valer menos raíz de 1/2. Y con todos estos valores del sistema, puedo armar los puntos que satisfacen al mismo tiempo la ecuación, ¿no? ¿Entienden lo que tengo que hacer? O sea que P1, por ejemplo, podría ser el 0, 0. P2 podría ser 0 raíz de 1/2. P3 podría ser 0 menos raíz de 1/2, porque si yo meto estas coordenadas de x y, cumplen el sistema al mismo tiempo. Miren todos los candidatos que tengo. P4 podría ser raíz de 1/2, 0, ¿no? Claro, y P5 menos raíz de 1/2 y 0. ¿Hay más? P6, raíz de 1/2, raíz de 1/2. P7, mira todos los que hay. Menos raíz de 1/2, raíz de 1/2. ¿O no? P8, raíz de 1/2, menos raíz de 1/2. Y P9, menos raíz de 1/2. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Menos raíz de 1/2. Tengo que sacar todos los candidatos. Estos son los candidatos que me arroja este sistema de ecuaciones. Todos estos puntos, si los meto acá adentro al mismo tiempo, hacen ser a las dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Saben resolver sistemas no lineales? ¿Vieron cómo se resuelve? No quieran saber si las variables quedan metidas entre medio, ¿no? Ahí los quiero ver. Hay programas que pueden bajarse para hacer esto, si no lo saben hacer. ¿Sí? Les da la solución. ¿Se entendió lo que dice acá? ¿Cuántos hay? 9. 9. 9 posibles candidatos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Estos son los que deberían ser puntos máximos, mínimos de ensilladura y la mar en coche. ¿Qué tendríamos que hacer ahora en segunda instancia? Ya encontramos los candidatos, los postulantes. ¿Qué habría que hacer según la teoría? Analizar el hessiano en los puntos. Claro, analizar el hessiano y la derivada segunda en el punto. O sea que nos conviene calcular. Entonces vamos a buscar. Entonces ahora. ¿Qué lo hacemos para las 9 posibilidades, profe? Claro, hay que hacer 9 hessianos. Uno para cada uno para ver qué cachos son. ¿Está bien? Miramos la categoría de cada uno.
con el hessiano de F en el punto, bueno, en este caso en el P sub I, ¿no? Vamos a llamar P sub I a todos los puntos que tenemos acá, con I variando de 1 a 9, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a hacer eso entonces. A ver, primero voy a calcular el hessiano. El hessiano tengo que sacar. Ya tenemos la derivada primera. Tengo que sacar la derivada segunda de esta, que es la derivada primera con respecto a x, una vez más con respecto a x, y después con respecto a y. Después agarrar esta, sacar una vez más con respecto a y, que sería la segunda de esta, y después con respecto a x me tiene que dar exactamente la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que hay que hacer para sacar el hessiano? Porque tengo que sacar la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Esto es la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x. Esto es la derivada con respecto a x de 4x cubo menos 2x. ¿Y esto cuánto me da? ¿Ven para qué les enseñé las derivadas de orden superior? ¿Cuánto da? 12x cuadrado menos x, ¿no? Menos 2. Sí, menos 2. Ya. Ya vamos más. Derivada segunda de f respecto de y dos veces. Es la derivada de y de la derivada de f respecto de y. O sea que es la derivada con respecto a y de 4y al cubo menos 2y. ¿Cuánto me da esto? Lo mismo, pero con y. Ahora viene otra. Todavía no la evaluamos en ningún punto, ¿eh? Estamos armando el hessiano. Ahora viene la derivada segunda de f respecto de x respecto de y. Esto es la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de y. O sea que esto es la derivada con respecto a x de 4y cubo menos 2y. Sin que sea Ariel, ¿cuánto da esta derivada? ¿Quién me lo puede decir? 0 0. Y si hago al revés, también. da lo mismo. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser 0 las dos porque son las cruzadas. Sí, pero hay que mirarlo porque a veces te puedo dar un Pero problema. no tienen nada del otro componente, entonces siempre van a dar 0. ¿Se dan cuenta? Lo que acaban de decir es lo correcto. Ahí está. Entonces vamos a armar el hessiano ahora. Ahora armamos el hessiano. El hessiano de f, en cualquier p sub i que tenga, va a ser 12x cuadrado menos 2, 0, 0, 12y cuadrado menos 2. ¿De acuerdo? Y como el hessiano es ese determinante, ¿sí? No lo voy a calcular al determinante genérico, sino que voy a ir armando los hessianos para hacerlo fácil. Miren cómo se hace. Y tengo que tener en cuenta la derivada segunda de f respecto de x dos veces en los p sub i. Las dos cosas, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? A ver. El hessiano de f en P0. P0 era el 0, 0, ¿no? Me queda menos 2, 0, 0, menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto da este hessiano? Esto por esto menos esto por esto da 4, ¿no? 4. 4 es positivo. Y menos 2 esto es negativo. Quiere decir que P0 es un Máximo. Ya encontré el primero. P0 soluciona el sistema del gradiente nulo y es un candidato que arrojó un ¿qué? Máximo. Un máximo libremente. Máximo. Un máximo, muy bien. En el punto 0, 0. En el punto, el 0, 0 es un máximo. Está bien. ¿Sí? El 0, 0 del dominio marca un punto. Después si queremos saber
en R3 dónde está ese punto, evalúo el 0, 0 en la función. En este caso, si pongo el 0, 0 en la función, creo que da 2, ¿no? Si quiero saber f en el 0, 0, creo que da 2. Creo que decir que el punto máximo está a altura 2 del plano z igual 0, ¿no? De la base, del dominio. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien quiere verlo, ¿dónde está? Después vamos a ver si todo esto es cierto. Vamos a hacer otros. A ver. Vamos a hacer el otro hessiano. A ver. El hessiano de f en P1. P1, ¿qué era? 0 raíz de un medio, ¿no? No me acuerdo. A ver, ¿quién me dice? Sí, 0 raíz de un medio. 0 raíz de un medio. Si pongo 0 acá, que me queda menos 2, 0, 0. Y si pongo la raíz de un medio acá, queda un medio, Me queda 12, 4. 6, menos 2, 4. 4. O sea que esto me da menos 8. Me da hessiano negativo. No tengo que mirar esto. Si el hessiano es negativo, en P1 es una silla. Ahí tengo un punto de ensilladura. Porque dio hessiano negativo. La derivada segunda no importa acá. ¿Se ve cómo se analiza? Sí. La altura, habría que saber, habría que reemplazar ahí en la función. Bueno, es más difícil. ¿Por qué? Porque hay que meter donde tengo la i, tengo que meter raíz de un medio y hacer toda la cuenta. Eso lo pueden hacer con el gráfico después. Sigamos. Fíjense que todos los que tienen 0 raíz de un medio 0, van a dar todos negativos, porque van a ir alternándose estos números, ¿no? Si ahora pongo la Entonces, raíz de medio arriba y acá pongo un 0, me va a quedar lo mismo, porque me va a quedar 4 por menos 2 me va a dar menos 8. Se entiende que como es simétrica esta función, todos los que tengan los puntos de la forma 0 algo, que no sea 0, que salvo en este que es un máximo, siempre dan puntos sillas. Miremos uno que no sea de la forma 0 algo. Creo que el P6, voy a hacer uno de la forma P6 para no... El P6, creo que era raíz de un medio. ¿Sí? Sí, sí, es esta. Raíz de un medio, raíz de un medio. Si tengo P6, que es raíz de un medio, el hessiano sería, si pongo la raíz de un medio, en los dos lugares me queda 4, 4, ¿no? Acá. Y si hago la cuenta, me da hessiano de nuevo positivo. Entonces tengo que mirar la derivada segunda de f respecto de x dos veces en P6. Pero ahora, ¿cuánto da la derivada segunda de f respecto de x dos veces? Da 4. No da negativo como arriba, me dio positivo también. Positivo el hessiano, positiva la derivada segunda, P6 que es máximo. mínimo. Mínimo. Un mínimo. Ujú. Porque Entonces lo tengo los tengo dos máximo. valores positivos. Mi máximo tengo cuando la derivada segunda es negativa. Vanessa. Profe, puede ser Vanessa, que cuando hicimos el cuadro lo pusimos al revés, porque yo también lo tenía Claro, mal. a ver. estoy O mirando el para cuadro. corregir por el video, más que Espere nada. que miro el cuadro, capaz que lo puse al revés. Es muy probable que haya hecho eso. El cuadro del Picasso tenemos que mirar. Ya se me puso pesada la pizarra. ¿Dónde está el cuadro? Menos mal que no lo borré. Ah, lo borré, sí. Ah, no, acá está. No, más arriba. Acá está. Acá está el cuadrito. Máximo. Están al Acá, revés. al revés. Sí, totalmente. Perdón, Vanessa, tenías razón. Cagadas, George. A las órdenes. Arreglando. Pero en la teoría sí lo habíamos sacado bien. Lo puse mal acá porque puse máximo al principio. Cuando los dos hessianos, cuando es negativa la derivada segunda es máximo porque queda para abajo la concavidad. ¿De acuerdo? Vamos a mirar la gráfica para que ver si esto es cierto, todo esto es cierto. Yo se las hice recién para que la vean. Miren la función. Acá está.
el culo de la botella de Coca-Cola. Como la cortan los albañiles para, ¿cómo es? Para Para tomar- Fernecita. para hacer el Prepara el mate. forno. ¿Ven cómo es la función? Bueno, miremos. Quiere decir que los puntos serían, a ver, el 0, 0, P, 0, igual al 0, 0. ¿No? Y acordémonos que a qué altura está eso. Pero si lo queremos, lo podemos mirar. Esto lo va a dibujar todo en el dominio, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Un máximo. ¿Hay un máximo? Miren. En el centro hay un máximo. Sube la función ahí. ¿Saben lo que podemos hacer para verlo bien? Podemos poner un plano. X igual a K. Y Y igual a K. Dos planitos. Voy a poner con colores diferentes para que lo puedan apreciar. Le voy a cambiar, perdón. Miren lo que voy a hacer para que lo vean. Ya no sé qué hacer para que aprendan esto. Entonces con el K voy a mover los planos. ¿Ven? Entonces me voy a centrar en el 0, 0. Ahí estoy. Y si calculo la intersección de los dos planos con la función, ¿qué me tiene que dar? El puntito, ¿no? El P0 me tiene que dar. ¿Pero dónde? Acá arriba. ¿Se ve lo que dije? Miren. ¿Es un máximo? ¿Se ve ahora? ¿Es un máximo? ¿Sube o no sube la función? Sí. Sí, sí, sube. No se puede ver, ¿no? Mirá. ¿Ven? Vamos a mirar otro punto ahora. ¿Cuál otro habíamos hecho? P1. ¿Cuánto era P1? 0 raíz de 1/2. 0, SQRT de 1/2. ¿Qué hay ahí? El 0 raíz de 1/2. Silla. Una silla, ¿no? Dijimos, ¿sabes lo que hacer? Tendría que haber puesto dos deslizadores, uno para un plano y el otro para el otro, para que no se me muevan al mismo tiempo. A ver, déjenme poner dos deslizadores para que se vean mejor. Voy a poner A y le voy a incrementar el 0.01. Ok. Entonces a esta X que le puse igual acá, le voy a poner igual a A. Así muevo los dos por separado, esto quiero. ¿Ven? Bueno. ¿Entendieron lo que quiero hacer? Mover los planos por separado para que se vean mejor. ¿Ustedes lo ven bien? Sí. Hay una silla ahí, miren. ¿Qué significa que haya una silla? Miren dónde está la silla. ¿Qué les dije que había cuando había una silla? Me posiciono con los dos planos, hay una parábola que va para un lado y otra que va para el otro, ¿no? ¿Les dije? Porque el hesiano, ¿cómo se mueve? Ahí. A ver si lo puedo mover despacito. Ahí está en el medio, ¿no?
La silla. Miren. ¿Está la silla? ¿Cómo van las parábolas ahí? Esperen que saco los planos, saco todo para que vean las parábolas cómo van. Una para un lado, saco la función. ¿Ven cómo es la silla? ¿Te podés sentar? Ahí, saco este. Ahí está, la silla. ¿La ven la silla dónde está? ¿Ven que es una silla? Sí, sí. Con respaldo y todo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Ven lo que es un punto silla? Se ve clarito, ¿no? Por supuesto, ¿dónde lo calculamos? En el dominio, ¿ven? Si lo miramos desde arriba, está ahí, ¿ven? Acá Si está el uno máximo. tomara, si uno tomara las dos parábolas, sería el máximo de una y el mínimo de la otra, ¿no? Algo así. Exacto. Pero vos fijate que la silla forma una parábola para un lado y la otra para el otro. ¿Ves? Están cruzadas. Están Claro. cruzadas las parábolas ahí. Exacto, por eso se llama punto de ensilladura. Ahí el hesiano no corta ni pincha, porque el hesiano es para un punto máximo como este, donde no hay más que una dirección sola. Lo mismo pasa con los mínimos. ¿Dónde va a haber mínimos? Acá, ¿ves? Mirá. Vamos a ver si encontramos los mínimos. ¿Cuánto era el mínimo que teníamos? ¿Cuál era el punto? P6. Raíz de un medio, raíz de un medio, ¿no? P6 igual. Raíz de un medio, raíz de un medio. A ver, puse mal el igual. P6 igual. SQRT raíz de un medio. Coma. ¿No? SQRT raíz de un medio. No le den bolilla que se me está moviendo, pero bueno. A ver si ahí anduvo. Ahí está el mínimo, mirá. Esperen que puse un plano que no... Esperen porque había hecho un montón de movimientos. Miren qué interesante que salió. ¿Qué pasó que se me movió acá? Me falta este. Vos venís para acá. Los dos los preciso. Bien. Miren. Ahí tenemos un mínimo, ¿ven? En P1 hay un mínimo. ¿Ven dónde está el mínimo? Acá. Este es un mínimo. Estos cuatro son mínimos, ¿ven? Hay 4 mínimos, 4 sillas. No sé si las ven. Fíjense que la silla es P6, ¿ven? Vamos a acomodarnos donde está P6. Estamos en P6, ¿eh? Ahí está P6 y tenemos que movernos con este para acá. Ahí tiene que haber un mínimo, ¿ven? ¿Se ve? Miremos. Ahí hay un mínimo, ¿ven? Ven que las dos parábolas van para abajo ahí. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. ¿Ven? Ahí está el culo de la botella, uno de los culitos de la botella donde apoya, ¿ven? Está el mínimo ahí, ¿ven? ¿Vieron cómo funciona la teoría? Parece cosa de mandinga que todas esas cuentas que hicimos funcionan en esta cosa, ¿no? ¿Ven? ¿Qué les parece? Buen ejemplo este, ¿eh? Las 4 patitas serían los mínimos. Claro. Y tendríamos 3.4 sillas y un máximo que es en el medio, que es el que calculamos recién. ¿Ven? Fíjate que ahora cuando yo me muevo para este, tengo el punto silla. Dejo el mínimo ahí y me muevo para acá, ¿ven? Y ahí tengo la silla. ¿Por qué tengo la silla? Porque una parte va hacia arriba y la otra va hacia abajo. ¿Ves que no es un mínimo eso? Y tampoco es un máximo, ¿ves? Si lo mirás de un lado, es como si fuera un máximo. Y si lo mirás del otro corte, es un mínimo. Es lo que pasa en el T de tita. Si le pones un máximo, si le pones un valor positivo a la derivada segunda, es porque la mirás en un corte. Y si no, la mirás en el otro corte, porque depende de los incrementos alternados. ¿Se entiende? En el punto silla, de un lado se alterna y del otro lado... Eso es lo que está diciendo el T de tita, por eso el hesiano es negativo ahí. Ahí obliga a que el hesiano sea negativo. ¿Ven dónde está el punto?
Parece cosa de mandinga, pero funciona. ¿Eh? A mí me llamó mucho la atención cuando lo vimos por primera vez. El profesor había hecho el corte tridimensional con los planos todo en papel manteca. Para que aprendamos esto. Yo lo hago con el GeoGebra. Y ¿Qué en el opinan? gráfico se ve bien. Se ven bien las 4 sillas, las 4 mínimos y el máximo. Y se ve que es una silla ahí. Con respaldo y todo, ¿eh? ¿Qué les pareció? Está ¿Les gustó? buenísimo. Está Sí. bueno. Es un buen trabajo. Bueno, hay un montón de problemas para hacer. Faltaría ver un ejemplo de Leciano cero. Ese no es tan fácil. Pero voy a mostrar uno, un caso de Leciano cero, para que lo puedan apreciar gráficamente. En Internet, todos los problemas que hay en Internet son muy malos, que yo estuve viendo, porque nadie se atreve a hacer gráficos. ¿Sí? Faltan ver dos cosas. Falta ver el ejemplo de Leciano cero, porque acá vimos todos los casos mínimos y máximos y punto de silla. El caso de Leciano cero, que tiene cosas que puede tener puntos sillas, puede tener puntos máximo y mínimo, o uno solo, no tener ninguno. Puede pasarle cualquier cosa a Leciano cero. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿No? La pregunta sería, bueno, lo que vamos a hacer ahí es hacer un análisis. Yo les voy a dar una pauta de cómo hacer el análisis. Y bueno, cuanto más compleja la función, si tiene ciano cero, es más difícil hacer el análisis a mano. Se hace todo a manopla. ¿Y qué nos falta ver para cerrar la bolilla 2? Los puntos extremos ligados. ¿Qué significa ligados? Ponerle restricciones. Y ahora vamos a repasar eso. ¿Qué sería poner restricciones en análisis 1? Y quiero que analicemos esto volviendo al análisis 1 ahora. Antes, para poder ya tener todo el terreno allanado para la semana que viene hacerlo como hicimos hoy en un campo escalar. ¿Está? ¿Qué serían los extremos ligados, las ligaduras o las restricciones? ¿Le suena feo, no? Eso. Restricciones al campo. Restricciones a los extremos libres. Los vamos a poner ligados. ¿Ligados a qué? ¿Sí? ¿Está lo que vamos a hacer ahora? Pero lo vamos a hacer en una variable. Y vamos a ver qué produce una ligadura. ¿Se entiende la idea? Porque cuando hay ligaduras, esta teoría que acabamos de dar no sirve para nada. Esto sirve si los extremos son libres. ¿Qué se usa? La teoría de Lagrange. ¿Qué nombre tiene la teoría de Lagrange? El teorema de los multiplicadores de Lagrange, de Giuseppe Lagrange. Si habré usado eso para encontrar ligaduras en una evolución nuclear. Lo manejo bastante el tema. ¿Saben quién usó eso por primera vez en forma práctica? Vanessa, vos que tenías a tu papá físico, me dijiste. Sí, pero yo no ni idea de física. ¿Nunca escuchaste que habló de Boltzmann? ¿Nunca habló de Boltzmann? Boltzmann era un tipo que se suicidó porque no encontró solución al problema de la radiación del cuerpo negro, que no es el pulpo negro de Narciso Ibáñez Menta. No saben, los chicos no deben saber lo que es. Pero Vanessa y Sara saben de qué estoy hablando. Ahora van a ir a internet a buscar el pulpo negro de Narciso Ibáñez Menta. Vanessa sabe de qué estoy hablando. Pero no es ese pulpo negro, es el cuerpo negro. Era uno de los grandes problemas de la física al final del siglo XIX. Y Boltzmann en 1904, con su ley de la entropía en la física, como no lo pudo encontrar la solución definitiva del problema que encontró Planck, se suicidó. La gente antes por esa estupidez se suicidaba, ¿viste? Entonces, él escribió un trabajo
todo lo que es la física estadística de la entropía de Maxwell-Boltzmann, lo que se llamó física estadística a finales del siglo XIX, y todo lo que usó para escribir esa física estadística son la teoría de los multiplicadores de Lagrange. Esto que vamos a ver acá, en matemática. O sea, la aplicación que tiene esto definió el traspaso de la física clásica a la física cuántica. O sea, mirá si es importante el tema. Es una de las matemáticas centrales de ese traspaso. ¿Escucharon? Eso es lo que vamos a ver acá. Por supuesto, la cuenta para sacar el desarrollo del hessiano ligado, se va a llamar ahora. ¿Escucharon cómo se llama el hessiano? El hessiano ligado o restringido, que no es el mismo hessiano que este, porque el hessiano ligado, fíjense, este es un hessiano libre. Para un campo de R2, ¿cuántas? La matriz hessiana, que sería la matriz sin sacar el determinante, ¿de cuánto es esa matriz? ¿En qué espacio está? Le sacamos el determinante del hessiano. Son las derivadas segundas. ¿De qué dimensión es esa matriz? De 2 por 2. De 2 por 2. Bueno, si la matriz de un hessiano libre es de 2 por 2, el hessiano ligado es de 3 por 3. Si la matriz de un hessiano libre es de 3 por 3, la del hessiano ligado es de 4 por 4. Y así sucesivamente. Quiere decir que cuando vos tenés un hessiano, un estudio de un extremo, de un punto crítico extremo de un campo escalar, por supuesto si es de 3 por 3 ya no se puede dibujar porque la función está en R4. Pero bueno, pero el cálculo se puede hacer igual. Se puede saber en R4 qué hay. Si es máximo, mínimo, un punto silla, también hay de esas cosas, pero no se pueden dibujar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a mirar cuáles son las restricciones que uno puede hacer en análisis 1 y qué puede pasar, hacer una inferencia de lo que puede pasar en un campo de R2 en R, ¿no? Sería un poco eso. Voy a volver a poner la pizarra y voy a borrar todo porque está pesadísimo. ¿Escucharon? A ver, si es algo que haya alguna pregunta previamente. Ahora que están anotando, se dieron cuenta de Están que todos muertos, Jorge. los matamos a todos, ¿no? No es para tanto. Sí. ¿Vos No, decís? estamos terminando de armar todas las ideas, profe. Un montón de ideas. Mucha información. Hay que recopilar todo eso y organizarlo. Ujú. Exactamente, eso es cierto. Entonces, tenemos extremos ligados o con restricciones. También se lo llaman así. Y acá aparecen palabras que seguramente se la habrán escuchado a María Nieves porque le gusta decir. Ella dice, cuando hay restricciones se dicen, hay un máximo local o un mínimo local. ¿Nunca la escucharon esas palabras? ¿No? ¿No estudiaron esto? Localmente ubicados o localizados. ¿No escucharon nada de eso? Nadie me dice nada. Seguramente que sí, No, pero no. de la parte local no trabajamos, en localizado así no trabajamos nada, creo. Yo no me acuerdo haber visto nada. Bueno. Vamos a suponer, lo vamos a hacer con un dibujo. Vamos a mirar primero hoy vamos a mirar el caso de R en R, ¿no? Entonces vamos a agarrar una función por acá, así. A ver, una ligadura sería agarrar esta función que tengo acá, ¿no? Y poner, en análisis 1, poner sobre el eje X, no sobre el eje Y, sino sobre el eje X, dos puntos,
O sea, un intervalo donde la voy a analizar. Es decir, un intervalo cerrado, por ejemplo. AB. O sea, la ligadura sería esta recta vertical, una. Y la otra sería esta otra recta vertical, que con intersección de la curva me dan estos dos puntos. ¿Se ve? ¿Qué quiere decir? Que voy a analizar localmente a esta función, sus extremos, dentro de este conjunto, dentro de este intervalo. No me interesa fuera de él lo que pasa. Quiere decir que si acá tengo un máximo, un mínimo, libre sería analizarla en todos lados, en todo R. Libre sería analizar el culo de la botella de Coca-Cola en todo R. ¿Está claro? Acá, esto sería localmente. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, ahí entendí. Ajá. Sí, sí. Local, pregunten. No, sí, se entendió. Localmente quiere decir que lo voy a analizar acá. Pero cuando yo pongo dos ligaduras, pueden pasar muchas cosas. Este sería un caso, por ejemplo, de esta función. Miren lo que pasa. Localmente pasa lo siguiente. Lo que está acá dentro de la ligadura, o sea, para analizar la ligadura, o sea, analizar localmente, o sea, analizar extremos ligados, hay que separar dos cosas. Hay que analizar, por un lado, el interior. ¿Qué sería el interior? El interior al intervalo. El interior sería el conjunto abierto que va desde A hasta B, sin A y sin B. ¿Está claro? Todo esto sería el interior. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, solo la ligadura. En este caso, hay una ligadura que es el intervalo que está formada por dos rectas. Esto es una sola ligadura en R1, ¿eh? No hay dos ligaduras. Las ligaduras en R1 no hay más que intervalos. ¿Entienden? El extremo del intervalo, que son las rectas verticales, ¿esta qué recta sería? Si les pido la ecuación de esta recta vertical, ¿qué me dicen? ¿Qué ecuación tiene esta recta vertical? X igual a A y X igual a B, ¿no? El cual. Muy bien. Vamos bien. ¿Está claro esto que dijo Ariel? Sí. Esas son las rectas verticales. Esas serían las ligaduras. Las ligaduras son ecuaciones que si las puedo escribir así, mire. ¿Qué tipo de ecuaciones son si yo las escribo así? ¿Están igualadas a cuánto? A 0. Y si tengo una ecuación igualada a 0, ¿qué tipo de ecuación es? ¿De qué forma está escrita esta ecuación? Implícita. Implícita. Ah, lo dije. Correctamente lo dijo Vanessa. Quiere decir que cada vez que nos hablemos de ligaduras matemáticas, vamos a hablar de funciones implícitas. Todas las ligaduras que yo puedo meter en una función se pueden llevar a la forma de una ecuación implícita, o sea, de una función implícita. No. Las ligaduras que se pueden llevar a la forma de una función implícita se llaman holónomas, tienen nombre y apellido. Y las que no se pueden llevar a una forma de una ecuación implícita matemática igualada a 0 se llaman esclerónomas. Tienen nombres feos, como pueden. ¿Escucharon? Pero eso no nos interesa. Esos nombres no los vamos a usar. Se usa mucho en física, pero no acá. ¿Se entendió? Por lo tanto, acá vamos a usar ligaduras solamente que se puedan escribir como funciones implícitas. Toda la materia, o sea, toda la parte de este análisis matemático que yo estoy dando, solamente tiene esta. O sea, fíjense que estamos recortando la materia, ¿no? Porque habría que dar ligaduras de todo tipo si uno quisiera, ¿no? ¿Se dan cuenta todo lo que hay que recortar para dar el curso? Si no, nos volvemos locos. ¿No? ¿Viste? Como Homero, ¿viste? Cuando van, no sé, ahí
que lo lleva de viaje y le dice, ya nos volvimos locos, y están todavía de viaje. Es la función. Muy bien. Pregunta. ¿Cómo piensan que se analizaría el interior sin llegar a los extremos? Cuando estoy en el interior del intervalo. ¿Qué teoría puedo aplicar en el interior? Acá en análisis Google. Acá puedo aplicar la teoría de la segunda derivada, como se llama, ¿no? En el caso de análisis 2 sería la teoría de Lesiano. O sea, cuando tengo extremos que no estoy arriba de la ligadura, ¿estamos de acuerdo? Cuando no estoy arriba de la ligadura, o sea, cuando no estoy en el borde, esto funciona estando o no la ligadura, porque este sigue siendo un máximo estando o no la ligadura, este sería un punto de inflexión estando o no la ligadura, este sería un mínimo estando o no la ligadura, este sería otro punto de inflexión estando o no la ligadura, este sería un máximo estando o no la ligadura, acá habría otro punto de inflexión, acá habría otro mínimo, ¿se entiende? Que todos esos puntos, y acá habría otro, bueno, acá más o menos habría otro punto de inflexión, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Quiere decir que cuando estando o no la ligadura, todo lo que está acá adentro, esté o no esté estas dos rectas, se comporta igual que estando las dos rectas. Quiere decir que cuando yo tengo un interior que analizar, lo analizo con la teoría que tengo. O sea, la teoría de Lesiano sería en nuestro caso. Acá sería la teoría del criterio de la segunda derivada, se llama. ¿Está claro? O sea que tengo que seguir usando lo que vengo usando hasta ahora. Lo único que tendría que haber hecho que es identificar, en el caso del culo de la botella, si me hubieran puesto una ligadura, los que entran dentro de esa ligadura y que quedan ahí adentro. Porque yo le pongo un círculo cerquita donde tengo el máximo, los mínimos, los puntos y ya no me interesan, analizo ese sol. ¿Está claro? Porque como extremo libre, tengo ese solito. ¿Entienden eso? O sea, que pasa lo mismo que en análisis 1. Tengo todo eso ahí, son todos libres. Ese sigue siendo mínimo, sea libre o sea lo que cacho sea. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver si está claro esto. Sí, sí. ¿Sí o no? Pero miren lo que pasa con una ligadura. Por ejemplo, este lo voy a hacer un poquito más arriba. Vamos a hacer que esta función hubiese crecido así. Que se ve fea esa ahí. Esto hubiera crecido así, miren. ¿No? Termina ahí. ¿Qué pasa con estos puntos en la ligadura? Miren, este punto, cuando metí la ligadura, si la función crece así, ¿no? Está creciendo, qué sé yo, como una especie de parábola acá, crece así. Si no tuviera la ligadura, ese punto no es nada. Pero como está la ligadura, ese punto dentro de todo este dibujo es un máximo absoluto. Pero ese máximo aparece porque apareció la ligadura. Si esa ligadura no está, ese punto no es nadie. Es Juan de los Palotes. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con este. Este es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque más abajo de él, dentro del intervalo, no hay a nadie. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Pero ¿qué hubiera pasado si la función hubiera hecho esto? En la ligadura. Este que está acá sería un máximo igual que este, pero este es un máximo absoluto y este es un máximo relativo a este. Y por ahí, dentro de la ligadura, podría haber tenido otros máximos que se hubieran obtenido como si fueran libres. No sé si se entiende. ¿Y cómo se les llaman a esos puntos máximos? Tal cual igual. Estos serían máximos relativos, todos los otros, y este sería el absoluto. El máximo de todos sería el absoluto.
Y después todos los otros son relativos o a veces se los dicen locales. Son todos locales, porque son locales ¿a quién? A la ligadura, pero tenés relativos y absolutos de los locales. ¿Entendés la clasificación? Lo mismo que en los mínimos. Pero puede pasar algo peor todavía cuando hay ligaduras. Suponete que yo meto la ligadura, viene la función así, mira. ¿No? Y le meto la ligadura acá. Y acá tengo un mínimo. Si no tuviese la ligadura, ahí habría un mínimo. Pero cuando le metí la ligadura, este punto a ver, perdón, en ese caso sigue siendo un mínimo. Sigue siendo un mínimo, ¿ven? ¿Por qué? Porque la función baja. No es un mínimo absoluto. Es un mínimo local. Arriba de la ligadura. A ver, un dibujo Ajá. un poquito mejor. ¿Sí? Pero podría haber pasado esto. A ver si me sale. Esto es muy común que pase en análisis 2. Tenga un punto de inflexión acá. Si paso por un punto de inflexión, si no está la ligadura, puedo tener un punto de inflexión. Pero cuando meto la ligadura, puedo tener un mínimo. O sea que algunos pueden cambiar de categoría arriba de la ligadura que cuando no está la ligadura. Pueden conservar su categoría en la ligadura, cambiar de categoría en la ligadura o no ser nadie, porque por ahí metí la ligadura y ahí la función no puede ser un extremo. Alguien por ahí pueden terminar siendo en análisis 1, pero en análisis 2, porque las ligaduras en análisis 2 ya no van a ser puntos. Porque, a ver, ¿qué sería una ligadura en análisis 2? ¿Un cilindro? Podría ser, por ejemplo, esto que yo dibujé acá, agarrar un plano, mover al plano y ponerle, cortar el plano, entonces decir, bueno, puedo agarrar y decir una ligadura podría ser, qué sé yo, la ecuación de esta circunferencia, que sería una ecuación implícita, a ver. Y puedo agarrar, le puedo poner igual acá, a ver si me suba. No, tengo que poner acá. Cuadrado. Ahí tengo la ligadura. Yo puedo armarme una ligadura, ¿no? Y preguntarme, dentro de ese círculo, ¿qué puntos caen? O sea que en análisis 2 una ligadura puede ser un dibujo, una función implícita como una circunferencia, una elipse, alguna recta. Yo puedo decir, bueno, puedo armarme un cuadrado con 4 rectas. O sea que una ligadura acá no son 2 puntos como en análisis 1. ¿Se entiende? Y arriba de esa curva habría que analizar todo ese borde que cae ahí, cómo se analiza ahí. En análisis 1 no hace falta porque se miran los puntos y se miran si hay un máximo y un mínimo y ya está, es fácil. Pero en análisis 2 hay una nueva teoría, que es la teoría de los multiplicadores de Lagrange, que dicen que cuando encuentro puntos ahí arriba, me dicen qué son. Y hay un nuevo hessiano que permite saber qué pasa arriba de esa ligadura. ¿Entienden lo que pasa? En el interior se analiza con la teoría del hessiano libre y en el borde se analiza con el hessiano restringido ligado. No sé si quedó claro lo que hay que hacer la semana que viene. Sí, yo ya entendí.
¿tá? Y cuando cae en el borde, un punto que puede ser un punto silla, por ahí termina siendo un máximo, o uno que andás a ver qué categoría tiene. O podría no ser nadie como libre, y cuando cae en el borde, ¡paf! Termina siendo un máximo, termina siendo un mínimo, puede terminar siendo cualquier cosa. No sé si quedó claro lo que hay que ver. Se ve complicado, ¿no? En el año 2020, cuando estuvimos en la pandemia, como estaba el divino botón, hice las cuentas de cómo se calcula el hessiano ligado a partir de la teoría de Lagrange, que se llama multiplicadores de Lagrange. Son 6 videos de cuenta de 1 hora y media cada uno. O sea que encontrar el hessiano ligado lleva esa cantidad de cuentas. La hice paso por paso, los guardé esos videos. Están hechos en la pizarra porque no tenía la pizarrita esta y no se ve muy bien. Yo tenía ganas de traspasar ese video a algo bien hecho, pero no lo voy a hacer con ustedes porque me van a querer matar. Entonces, eso lo hice. En los libros aparece el principio y el final de esa cuenta para exponerlo en una página. Porque si hay que escribir toda esa cuenta que yo hice ahí, se necesitaría más o menos para un libro escribir la mitad de todas las páginas extras que se agregaron para poder hacer esa cuenta. Es decir, si el libro tenía 100 páginas, tendría que agregar otras 100 para que entren todas esas cuentas. Por eso en los libros no aparece nunca la cuenta. A mí me la pasó una vez un profesor que tuve, que trabajé con él, y me contó cómo la hizo. Y yo la traté de hacer y la mejoré con un cambio de variables para que se haga más rápido. Pero la verdad que no mejoró mucho la cosa. Ahí tuve otra intervención. 6 horas. Sí, más o menos lleva eso, 6 mirá. horas calculando. Fo. Está partido en 6 videos. Si lo quieren ver, está en mi canal, en el del 2020, dice clases extras, porque eso lo grabé sin alumnos. ¿Escucharon? Está grabado sin alumnos, porque los alumnos después lo miraron por TV. Mírenlo si quieren, ahí están los multiplicadores de Lagrange, pero yo lo que voy a contar es cómo es la técnica, o sea, qué es lo que hay que hacer, pero no voy a hacer las cuentas, voy a hacer la presentación y a qué se llega haciendo las cuentas. Después, si quieren ver las cuentas, van a esos videos. ¿Está claro? No los voy a volver loco con eso porque me van a querer matar. Entonces sí no voy a poder ir más al instituto. Quiero seguir vivo. Es una idea que tengo por ahora. Sería bueno que alguien alguna vez se ponga a mirar esos videos y encuentre algún error si encontré, pero bueno. Había metido la pata casi al final y tuve que volver para atrás y grabarlo de nuevo. En uno. Y otro lo arreglé sobre el pucho, hice un arreglo. ¿Escucharon? Encima está escrito en la pizarra esta, que casi ni se ve. Desastre, ¿se acuerdan? Igualmente traté de hacer lo mejor posible. O sea, no dicen ni mu. Vanessa, Para maratonear un fin de